A continuación, el amigo que nos lleva a Jesús. Estimados televidentes, qué gusto estar nuevamente con ustedes. Exalumnos salesianos, familia salesiana, cooperadores salesianos, cristianos, buenos cristianos y honrados ciudadanos que nos acompañan. Nuevamente, el programa El amigo que nos lleva a Jesús, un programa de interés que siempre está dispuesto a servir. Hoy tenemos un programa muy especial y vamos a tener un protagonista excepcional en la serie de programas Exalumnos que dejan huella. Es un invitado especial, compañero, hermano mío de la promoción 19 del Colegio Salesiano Don Bosco. Entonces, vamos a iniciar presentando que el programa de hoy tiene por objetivo que ustedes tengan una visión económica para el año 2023. Se han presentado algunos programas en donde se habla de emprendimiento, se conocen algunas técnicas, algunas herramientas, algunas estrategias, pero es importante la información. Obviamente, de acuerdo con eso, uno es como evalúa en qué momento debe entrar o cómo debe aprovechar la crisis. Muy interesante los temas, ¿verdad? Pero tratamos de enlazarlos. La cita bíblica que es nuestro soporte, Mateo 6:8. ¿Qué nos dice el Evangelio? Dice, oirán hablar de guerras y noticias de guerras. Tengan cuidado y no se alarmen. Todo eso ha de suceder, pero todavía no es el final. Se alzará pueblo contra pueblo, reino contra reino y nación contra nación. Habrá carestías y terremotos en diversos lugares. Todo eso es el comienzo de los dolores del parto. Interesante. ¿Quiere usted complementar un poquito más esta información? Le invito a que lea el Apocalipsis, el último libro que aparece en la Sagrada Escritura, el último libro del Nuevo Testamento. Ahí va a encontrar mucha más información y mucho contenido que le va a enriquecer en este tema. Pero tratemos de recuperar algo de esto dentro de lo que es la salesianidad, ¿verdad? ¿Cómo pensaba Don Bosco? La frase de Don Bosco y sus comentarios. Dice Don Bosco, estudio, trabajo y oración. He aquí el lema que te conservará bueno. Esto lo puede usted verificar en el volumen 9, página 160 de la biografía de Don Bosco. ¿Cómo se vive la salesianidad en las casas salesianas? Este es un soporte fundamental en nuestra formación. Una preparación que incluye formación y educación. Se evangeliza para educar y se educa para evangelizar. Mire qué profundidad de esta frase. Se educa para evangelizar y se evangeliza para educar. Interesante, ¿verdad? Muy bien. Le decía yo que en el presente programa tenemos un invitado especial. Denos un minutito, lo dejo pensando sobre esta introducción y luego volvemos. Quiero agradecer muy sinceramente a nuestros queridos y estimados bienhechores, que con sus anuncios, con sus ofrendas, nos ayudan para que este canal de televisión siga llevando a todos lados la palabra de Dios. Muchas gracias, estimados bienhechores. Debido a ustedes, este canal puede seguir proclamando la palabra de Dios. Que Dios los bendiga abundantemente. Tú también puedes ser parte de los padrinos de Jesús TV, depositando o transfiriendo tu donativo a la cuenta monetaria de Banco Industrial, número 2830-01590-9, a nombre de Jesús TV. Con tu aporte, estarás evangelizando al llevar la buena nueva. Muy bien. De regreso ya entonces, ya está por aquí nuestro invitado. En el presente programa, pues contamos con la participación, le decía yo, de un exalumno salesiano de corazón.
de acción y de trabajo. De la promoción 19 del Colegio Salesiano Don Bosco. De profesión economista. Posee una extensa hoja de vida muy interesante en todos los aspectos. Obviamente no la vamos a presentar completa, pero para que usted tenga una idea, nuestro invitado Master of Arts in Economics de la Universidad de Lovaina, Bélgica. Tiene posgrado en la Universidad Complutense de Madrid, curso monográfico de doctorado, posgrado en Economía de la Universidad Albert Ludwig, Friburgo, Alemania, pregrado, licenciado en Economía de las Ciencias Económicas de la Universidad de San Carlos, ¿verdad? Desde el 2007 hasta la fecha trabaja como consultor y ha tenido cargos interesantes. En el año 2001 al 2007 fue presidente de la Junta de Intervención del Banco Promotor. En el año 2000 fue secretario general de Planificación y Programación de la Presidencia. Y hay otras cosas más, pero eso que nos lo cuente él. Bienvenido, René, qué gusto saludarte. El licenciado René de León Escribano está con nosotros y es un gusto para mí presentarlo. René, quisieras decir algunas palabras aquí para nuestro público y si me faltó algo en ese currículum que crees que es de importancia, quisiera que lo anexaras, por favor. Bienvenido, René. Muchas gracias, Cecilio. Para mí es un honor esta entrevista. No había tenido ninguna entrevista desde hace años cuando empezó la pandemia. Entonces, si me trago un poco, me vas a tener que ayudar. Sí, yo empecé estudiando en el Colegio San Sebastián. Y aquí es donde yo quiero sincerarme en un montón de cosas que normalmente no las cuento. En el Colegio San Sebastián, fundado por Monseñor Rosell cuando era párroco de San Sebastián, Monseñor Rosell tuvo mucha influencia en la educación de mi papá. Fue Monseñor Rosell el que le pidió que formara la democracia cristiana como una alternativa de apoyo al pueblo, una alternativa no comunista de apoyo al pueblo y no solo a los más poderosos. Pero tuve la mala suerte de que en determinados niveles en el colegio veían a Dios como el ogro al cual le tenemos que tener miedo y le tenemos que... O sea, realmente casi me alejaron totalmente de Dios. En San Sebastián se gradúan de maestro. Yo no tengo vocación magisterial. Entonces, Dios me hizo el milagro de llevarme a la casa salesiana. En los 2 años que estuve ahí, se revirtió todo el mal que había recibido antes. Y ahora soy cristiano católico para toda la vida, desde haber pasado por el Don Bosco. Mi colegio es el Don Bosco, el otro no. Después entré a la Facultad de Economía. Fue en la época en que el presidente Arana, bueno, no me consta, empezaron a desaparecer mis compañeros de clase de la San Carlos. Y tuve que emigrar. Tuve la suerte de conseguir una beca. Ahí fue cuando estudié en la Universidad Complutense de Madrid. Conocí otro mundo muy interesante porque tenía de catedráticos a quienes habían escrito muchos de los libros que estábamos en la San Carlos. Yo no me lo podía creer. O sea, el que escribió el libro me estaba dando clases. Y eso me ayudó mucho. Después regresé a Guatemala. Cuando pude regresar, no cerré la carrera en Madrid porque yo estaba ahí porque no podía estar en Guatemala. Entonces saqué el título en la San Carlos. Después vino, bueno, en la época de Shell Lauderu no hubo mayor problema. Cuando vino Lucas García, pues tuve que volver a salir.
De hecho, eh, casi todos mis compañeros de clase en la San Carlos tuvieron que salir. Eh, Ahí fue cuando fui a Alemania, eh, estudié algo en la Universidad Albert Ludwig de Friburgo, eh, gané el examen de alemán y el conocimiento para ser aceptado, pero no reconocieron mi título de la San Carlos. La fundación que me patrocinaba la beca me ofreció pagarme 5 años de licenciatura otra vez y 2 años de maestría otra vez si quería doctorado, pero realmente yo no quería ser estudiante eterno. Entonces tuve la suerte de lograr conseguir una beca en Bélgica y entrar a esta universidad que es de las más famosas de Europa, la Universidad Católica de Lovaina, eh, de donde han salido muchos ministros y presidentes de todo el mundo, incluyendo de Guatemala. Eh, y eso me abrió a tener un conocimiento más amplio de lo que es la cuestión económica. Eh, cuando, cuando regresé, bueno, empecé a trabajar. eh, Algunos amigos me ayudaron y me dieron clases en la universidad, o sea, porque no tenía de qué vivir. Vine con familia, éramos 6 y sin un centavo. Eh, Lizardo Sosa me apoyó mucho, me dio 3 o 4 cursos en la Andívar, en la Universidad de San Carlos también me dieron un curso. Eh, el Muso Ayau le pasé una copia de mi tesis, que no me quería ni recibir, y por ser hijo de comunista. Entonces, después de leer mi tesis de graduación en la Universidad de Lovaina, tuve una entrevista muy larga con él, después otra con él y la decana de la Facultad de Economía, y me dieron el curso de macroeconomía en la Marroquín. Y ahora, tiempo después, eh, estuve dando clases en la Universidad de Galileo. Eh, Eso es la época de inicio. Gracias El, por gracias por sincerarte de esa manera, porque como tú lo dijiste, son cosas muy importantes que a nosotros nos identifican y nos marcaron. Nos tocó pasar épocas muy difíciles de los años 70 en adelante. Y realmente lo que nos comentaba René, pues yo creo que todos lo vivimos de manera distinta. Es más, de eso algo escribo viste que algo de eso escribimos o escribo yo en las novelas, en esas novelas que te invité a leer, ¿verdad? A la vuelta del sendero y la otra que es La Señal. Y pronto lanzaremos la tercera que es Con el alma en las manos. Esas épocas fueron muy interesantes y para que nuestros televidentes lo valoren de esa manera, realmente yo diría que el caso de René es muy especial y muy fecundo, porque obviamente no solamente fue aprender, sino que de la necesidad sacó en realidad un provecho. Y eso nos lo ha compartido a nosotros viniendo a dar clases acá, trayéndonos información que es muy interesante. Gracias, René, yo te agradezco mucho por eso. Ya nos diste prácticamente una respuesta a tres preguntas que te tenía, así que vamos a entrarle mejor al tema económico. ¿Qué te parece si platicamos un poquito sobre algunos conceptos previos que sería importante tal vez que platicáramos? Por ejemplo, un poquito sobre qué es el PIB, por ejemplo, ¿verdad? ¿Qué es el poder adquisitivo? ¿Qué es la inflación? ¿Qué es la devaluación? Conceptos así básicos, pero que tú sé que los puedes resumir de una manera muy sencilla para que todos los entendamos. ¿Qué te parece, René? Muy bien, muy bien. La situación actual es bastante atípica, lo cual implica que cualquier predicción hacia el futuro eh, puede ser errónea. No necesariamente vamos a dejar de hacer análisis estadístico y vamos a intentar evaluar, los economistas, vamos a intentar evaluar cuál es el futuro. Pero tengo que ser muy claro que es una situación totalmente atípica. Tengo que retrotraerme un poco para que se pueda comprender el asunto.
La economía, cuanto más compleja y más rico es un país, más fácilmente puede caer en una depresión, una recesión económica, y cuanto más rico sea el país, más fuerte va a ser la recesión. Y esto es un círculo vicioso, o sea, una fábrica cierra, entonces los empleados de esa fábrica ya no tienen cómo comprar cosas, entonces cierra otra fábrica y los empleados de esta fábrica no tienen cómo comprar cosas, entonces cierra la otra y se va hasta abajo, que fue lo que pasó con la crisis que empezó en 1929 y se dio en la época de los 30 y se terminó de acabar cuando empezó la Segunda Guerra Mundial, porque ahí todos los gobiernos metieron dinero en armamento y toda la industria se fue para arriba. No quiere decir que quiera yo que haya otra guerra para que nos vayamos para arriba, pero básicamente esto sucede porque una economía rica es muy compleja. O sea, tiene que producirse más con la misma cantidad de gente. Porque si producís más con más gente, tenés más gente, pero tiene el mismo nivel de vida que antes. Entonces eso implica mecanización de muchas cosas. Si uno va a Estados Unidos o Europa, ve los parqueos sin policías, para entrar al metro hay máquinas que te venden el ticket. O sea, las máquinas hacen todo lo que pueden hacer. Entonces los humanos quedan haciendo lo que solo ellos pueden hacer. Entonces la productividad es muchísimo más grande. Cuando hay una recesión, se da ese círculo vicioso, pero tiene un tope hacia abajo. Ese tope hacia abajo viene dado básicamente por los alimentos y algunos otros bienes indispensables para la vida. De ahí para abajo no puede bajar la economía, porque siempre va a seguir produciendo alimentos. Si no los producen uno, los va a producir otros, pero la gente siempre lo va a demandar y va a ver de dónde saca el dinero, qué vende, o qué roba o qué hace. Pero ese es el fondo. Entonces, en la época medieval, que casi toda la producción económica era comida y eventualmente vestuario, todo en su mayoría, la recesión no se sentía. O sea, la economía siempre ha ido para arriba y para abajo, pero prácticamente no se sentía. La de 1930 fue la primera que agarró al mundo en un nivel muy desarrollado y entonces se sintió mucho. Porque tuvo que llegar, como te dije, hasta el fondo. En Estados Unidos, muy interesante, el gobierno no tenía dinero para hacerle frente. Recordémonos que Estados Unidos se fundó por inmigrantes que venían del poder central. Entonces, no querían que hubiera un gran poder central. No tenía mucho dinero el gobierno. La economía, o sea, la caída de la bolsa en Wall Street, la frenaron Rockefeller, Morgan, Under, los grandes millonarios de Nueva York. Ellos se juntaron y pusieron el dinero necesario para poder abrir la bolsa sin ni siquiera cayendo. Lo cual es muy interesante porque a partir de ahí y a partir de la Segunda Guerra Mundial se revirtió mucho el asunto y ahora el que tiene más poder económico en Estados Unidos ya no son estos millonarios, sino el gobierno. El gobierno tiene más dinero que ellos. Tal vez no más que ellos juntos, pues, pero sí es el mayor proveedor. Entonces, cuando hay una recesión, un indicio de recesión, se aplican las doctrinas keynesianas de que el gobierno inyecta dinero en la economía para levantarla. Cuando empieza a subir la inflación, venimos con la escuela de Chicago y retiramos dinero de circulación para que no se sobrecaliente la economía. O sea, nos interesa que crezca la producción, no que crezcan los precios, no que crezca la inflación. Y entonces así es como se maneja. Lo que pasó ahora con la pandemia, un desafío impresionante, y nos iba a llegar al hoyo a todo el planeta.
porque una gran recesión en esta época, como fue en 1930, había sido muchísimo más grave, porque la cantidad de producción, la productividad de cada persona comparada con lo que se produce entre las máquinas y cada persona, ahora es muchísimo más grande que en 1930. O sea, hubiera sido terrible. Pero todas las autoridades monetarias del mundo tuvieron una posición coherente, eh, totalmente avalada por el Fondo Monetario Internacional, que para mí es el mejor analista que hay. Hago un paréntesis, a nosotros nos presta dinero el BID, nos presta dinero el Banco Mundial, pero el análisis de la capacidad de pago del país, el que vale es el del Fondo Monetario Internacional. Una pregunta, René, disculpa, yo quisiera escucharte mucho tiempo, pero la realidad es que tenemos solo unos minutos, ¿verdad? Te quería preguntar el impacto que tiene esto en la empresa y en, ¿cómo se llama? Y en la familia, sí, ya muy rápidamente porque tenemos poco tiempo, ¿verdad? Perdón, o sea, no tengas pena, no tengas pena. Para eso estoy aquí, para ir moderando, así que no tengas pena. Ya, bueno, lo que hicieron las autoridades monetarias del mundo es emitir dinero sin respaldo, por millones. Y eso evitó la Gran Depresión. Pero todos los que estábamos involucrados en el análisis sabíamos que después vendría ese dinero y iba a generar una gran inflación, que es lo que se está viendo en este momento, sobre todo en alimentos y energéticos, que son indispensables. Yo creo que lo han hecho bien. Ahora, lo que están haciendo las autoridades monetarias es intentar frenar la inflación y están subiendo las tasas de interés, lo cual lo primero que toca es la venta de vivienda, porque la tasa de interés en vivienda a 20 años plazo es súper sensible a la tasa de interés. Pero sí, la economía dejó de crecer a lo loco, pero también la inflación dejó de crecer a lo loco. Creo que vamos por buen camino y el asunto es cuánto vamos a aguantar. En Guatemala no hemos sentido, el gobierno de Guatemala no ha sido igual de eficiente que el de Estados Unidos en cuanto a recuperar liquidez, aunque la Junta Monetaria ha estado subiendo la tasa de interés, pero tenemos la gran ventaja de las remesas. Aquí el dólar no cayó, o sea, el quetzal no cayó frente al dólar por las remesas. Es un caso totalmente atípico a nivel mundial, que lo compartimos con El Salvador y Honduras y algunos otros. Hacia el futuro, espero yo que sigan manteniendo esas medidas, pero también tenemos el problema de que los bancos pueden quebrar, que las empresas pueden quebrar por falta de liquidez. Por eso es una decisión política. Las decisiones de la física están las leyes. Si Dios haga una cosa y el asunto se te va a caer. Una política tiene pros y contras cada decisión y le corresponde a la autoridad que maneje ese campo tomar una decisión política. Y eso es lo que se... Ok, René, una pregunta, ya estamos casi sobre el tiempo, nos quedan unos pocos minutos. Entonces, ¿tú qué recomendarías a las familias, por ejemplo, o a los papás, cómo administrar un poco, así en pocas palabras, la casa en la actualidad? La tasa de... Perdón, la casa. ¿Cómo recomendarías tú a los papás administrar su casa? Así en pocas palabras, ¿verdad? Para ir cerrando ya la primera parte. Ya. Bueno, no es mucho lo que puede hacer uno. La primera recomendación, obviamente, es darse cuenta que el dinero perdió su poder adquisitivo en casi todo el mundo. En Guatemala no lo hemos sentido por las remesas. Entonces, ahorrar en dinero de momento es un riesgo. Es un riesgo de perder valor a largo plazo. Pero tampoco tenemos muchas opciones. En Guatemala no tenemos una bolsa donde podamos tomar acciones, son títulos. Entonces quedamos en lo mismo, en dinero. Los bienes inmuebles son muy interesantes, sobre todo los terrenos, porque un terreno puede quedarse ahí mucho tiempo, si no es el momento, mientras que un apartamento puede volverse viejo y todavía no haber recuperado lo que invertiste. Y tener prudencia. De todas formas, hay que tener un margen de ahorros en la medida que se pueda, por
por cualquier cosa imprevista que surja, como el relajo que hicieron en Ucrania, que todavía no sé qué es lo que pretenden hacer. Yo creo que el camino va a volver a un mundo bipolar, porque a Rusia ya se le sumaron China y la India para formar un bloque frente al bloque occidental. O sea, creo que lo que se estaba buscando con la no invasión, porque no, o sea, Rusia puede invadir Ucrania en una semana. No, no, eso es pendejo decir que no lo ha podido hacer. Mandan tanques viejos, avanzan, después se retiran, después, o sea, ellos están entreteniendo la lengua, consiguiendo apoyos de la gente que ya se hartó de esperar. China es fundamental. Rusia tiene una tecnología de punta, habla la gringa. China tiene una economía enorme comparable a la gringa también. Entonces, todo a nivel industrial. A nivel industrial, la economía china es más grande que la de Estados Unidos. Entonces, vamos a un mundo bipolar. Pero eso no es lo que me preguntaste. ¿Qué hace uno en su casa? Ver la televisión y ser prudente realmente. Ok, muchas gracias, René. ¿Hay alguna cosa que quisieras agregar así en poco tiempo, que algo que se te haya quedado por ahí pendiente que sea importante? Tal vez un par de minutos, No, no siento que haya nada. ¿no? Eh, Ok, es muy difícil predecir el futuro, te digo, porque es cambiante. O sea, después de la pandemia vino la guerra, pero no es una guerra porque ahí están entreteniendo la lengua, ni avanzan para un lado ni para otro. O sea, el objetivo no era conquistar Ucrania, obviamente. El objetivo era, pienso yo, generar otra vez un mundo bipolar. Ya estaban hartos los rusos de que Estados Unidos fuera la única superpotencia mundial. una pregunta así rápida de un minuto. ¿Qué debería hacer un emprendedor que empezó con su negocio tal vez ahora en la pandemia? Un emprendedor con una microempresa o una pequeña empresa. Así en dos palabras. La verdad es que tiene que tener mucho olfato, porque como te digo, es muy difícil predecir el futuro. Tiene que tener mucho olfato para hacer cosas innovadoras y saber que en cualquier momento le puede caer la viga, como todos los que tenían teléfonos Huawei en Guatemala y en todos lados, y las aplicaciones fabricadas, producidas en Estados Unidos, no se pueden instalar en los teléfonos chinos. O sea, y puedes decirte un emprendedurismo para vender teléfonos chinos, pegaste. Eh, Prudencia es lo que hay que tener, porque certeza en este momento realmente No hay. no hay. Te agradecemos mucho, René, realmente. Esperamos que esta explicación tan interesante que nos diste, aunque lamentablemente no con el tiempo que tú necesitas para poder hacer un poquito, ser un poco más, digamos, profundo. Y de todas maneras, quisiéramos que esto sirviera de orientación. De todas maneras, tenemos un segundo programa y obviamente aquí vamos a tener oportunidad de explotar un poquito más el conocimiento de René desde el punto de vista económico. Así que, estimados televidentes, con esto nos despedimos y les decimos un hasta pronto. No nos pierda en el próximo de la serie.